nada, un pequeño recuento. Cuando hablamos de potencia eléctrica, ¿cómo era el corriente continua? Era potencia, Como han puesto en algunos exámenes, el por I cuadrado, ¿era así? No. ¿Cómo era? ¿Qué recuerdan? medio está. Potencia es igual a densidad cuadrado por voltaje. ¿De qué estamos hablando? ¿De las resistencias o los inductores? Estamos hablando de la... Estamos hablando ¿De la bobina? potencia. Capítulo 2, capítulo 3. ¿Me estás escuchando? Estamos hablando de la potencia en corriente alterna. ¿Cómo será la potencia? A ver, ¿cómo será la potencia? Voltaje por intensidad. ¿Sí? PBI. ¿Así? Siempre digo, ya no lo voy a molestar, pero... Voltaje por intensidad. Es que el ingeniero, pues, en su examen mostró así o así. Eso recuerdo que vi. Veamos entonces. A ver. Cuando nosotros recordamos un poco de potencia en corriente continua, Ya. habíamos visto que habían tres formas de encontrar. ¿Por qué? Normalmente la carga, ¿qué tipo de elementos era? ¿Cuál es menos común? F igual a voltaje por intensidad. Todo el circuito, ¿qué tipo Nada de más. elementos? ¿No es al cuadrado? Resistivos. Entonces, para los resistivos había tres formas de encontrar. Potencia era voltaje por corriente, potencia era I cuadrado por R, cuadrado potencia por B R. cuadrado entre A. Solo eso. Y cuadrado. Para esas tres formas, la única unidad que habíamos visto era ¿qué? Watts. ¿Sí? Así también. Los watts, Por también R. teníamos un equivalente con HP. ¿Cuál tenemos HP? 0.796. Esos pequeños datos tenían que saberlos de la mano. Listo. Entonces, ¿qué va a pasar ahora? ¿Sí? Habíamos dicho que antes la única carga era resistiva, nada más. Pero ¿qué va a pasar ahora en corriente alterna? La carga ya no es resistiva, sino también va a ser ¿de qué tipo? Ya no va a ser solo resistiva, sino que va a ser. Se confía en su grabación si lo maneja. No va a ser pues también inductiva y a la vez capacitiva. Otra cosa que es clase y otra cosa es Entonces, resolución de añadidos ahora a lo que corresponde. Entonces, antes era solamente resistiva. Ahora le añadimos la parte inductiva y la parte capacitiva. Entonces, de esto ya conocemos que la unidad de medida son los watts. ¿Sí? Los watts o el vatio. Entonces, ¿qué es lo que nos falta? Conocer ahora la potencia que consume esta parte. ¿Qué parte es esta? LC. La parte XL. Ustedes saben que una impedancia tiene dos partes, una parte resistiva y una parte reactiva. Entonces, esta es la potencia que ahora vamos a aprender a determinar. Entonces, vamos a ver. Empezamos. Como siempre, vamos a intentar hacerlo de la forma más práctica posible para que podamos pues recuperar. Todos bien animados para avanzar sus compromisos. Y aquí va. Listo. una fase con fuerza. Por si acaso tus notas ya están en el sistema, sino que ayer han truncado porque ayer se acabó el plazo. Me imagino que hoy día a las 12 de liberar. Como habíamos quedado. Sí, ya están todos. Ayer se han subido. Me tardé un poco, a las 12:40. Y debe ser que a partir de mañana recién van a aparecer las notas. A las 12:01 debe aparecer ya. Sí, pero ya están. Ayer yo, 12:40 he acabado de subir. Yo pregunté por qué no aparecía y me dijeron que lo habían truncado porque hay hace un corte a esas horas. Pero ya está. Listo, entonces fíjese, si tenemos un circuito eléctrico conformado por una impedancia Z, ahí está la impedancia Z, al cual se le aplica una tensión, en este caso, que siempre es onda, no es onda, sino que por facilidad nosotros lo expresamos como fasor, ¿sí? Por no hacer operaciones complicadas. Entonces, fíjense, internamente, entonces, esta impedancia tiene los tres elementos, R, L y C. Esta es la impedancia, R, L. Son dos señales. Listo. de la misma. Entonces, esta impedancia Z va a consumir una potencia la cual estará conformada por dos partes. Una parte resistiva y otra parte reactiva. Listo. Entonces, a esa potencia, en un primer momento, le vamos a llamar T. Entonces, esta potencia entonces va a tener dos partes. Entonces, yo la puedo expresar como una sola, como un solo vector, con un ángulo.
Pero eso también yo puedo descomponerlo en sus componentes tanto real como imaginario. Bueno, sí. Entonces, el módulo de esta potencia es simplemente P. Y esta potencia P sabemos que por definición es P por I. Listo. Ahora, si yo pongo este componente, ¿cuánto sería? No sería P por coseno de phi. Sí, correcto. Entonces, a esta potencia le vamos a llamar por el momento el componente X. Y a esta componente le vamos a llamar por el momento P sub Y, que sería igual a P por seno de phi. Listo. Por lo tanto, entonces, esta, entre comillas, potencia, ¿cómo puedo escribirlo en función de sus componentes rectangulares? ¿No sería P sub X más JP sub Y? ¿Estamos de acuerdo? Estos serían entonces los dos componentes de la potencia. Listo. Entonces, ahora vamos a definir qué cosa es cada uno de ellos. Entonces, le voy a llamar ahora, ¿sí? Le voy a llamar a esta potencia P sub X y a esta potencia P sub Y, son los componentes. ¿Qué cosa va a ser P sub X? P sub X va a ser la potencia que va a consumir ¿qué parte de la impedancia? La parte resistiva. Esta es la parte resistiva de la impedancia. ¿Quién conforma la parte resistiva de la impedancia? Solo las resistencias, nada más que las resistencias. Y esta componente P sub Y va a ser la potencia consumida por la parte reactiva de Z. ¿Y quién conforma la parte reactiva de Z? Los inductores o los capacitores. L, I, O, C. Listo. Entonces, esos son entonces los dos componentes. Ahora, lo que vamos a hacer es vamos a adecuar. Ustedes en los libros de circuitos nunca van a ver esto P sub X, P sub Y. No. Lo que van a ver, ustedes le han dado una miradita. ¿Qué letras van a utilizar? P, Q y S. ¿Sí? Entonces, vamos a estandarizar nuestra nomenclatura a la nomenclatura internacional en la parte de circuitos eléctricos. Entonces, fíjense, antes nosotros le habíamos llamado P sub X. Nunca más ahora lo vamos a llamar P sub X. Simplemente lo vamos a llamar a secas P, nada más. ¿Sí? Antes se le llamaba P sub Y, ahora ya no le llamamos P sub Y, sino le voy a llamar Q. ¿Listo? Ahora, fíjense, si yo tuviese un circuito RL acá, si yo tuviese un circuito R y L, aquí está R y L, ¿cómo sería su gráfico? ¿No sería acá el R, y esto sería el XL? ¿Estamos de acuerdo? Sí. ¿Y quién vendría a ser esta hipotenusa, llamémosle? No, era impedancia. Sí. Esto era la parte resistiva, esta era la parte reactiva y inductiva. Y esta hipotenusa no era la impedancia, la combinación de los dos. Entonces fíjense, ahora yo tengo entonces, ¿cuántas potencias tengo? Tengo dos, por el momento todavía tenemos P, tenemos Q. Entonces, ¿quién consumía la potencia? Esta potencia P. Esta era P. ¿Y quién consumía esta potencia? El XL. Esto era el Q. Entonces ahora lo que vamos a hacer es vamos a encontrar esa hipotenusa también para la potencia. Ya esta hipotenusa la vamos a llamar con la letra S. ¿Sí? Listo. Entonces, fíjense, ¿cuánto era el valor de P? Fíjense que la teoría es cortísima. ¿Cuánto era P? Era P por I por cos I. Listo. Y el nombre que le vamos a dar a esta potencia, P va a ser simplemente la potencia activa. Nada más. Y la unidad de medida son Watts. los watts o los vatios. A secas, ahí acabó. Veamos ahora, ¿qué nombre le vamos a dar a la potencia que consumen, por ejemplo, los inductores y los capacitores? Le vamos a llamar la letra Q. ¿Cuánto va a ser el valor de esta Q? Va a ser P por I por seno de phi. Y el nombre que le vamos a dar a esa potencia se va a llamar potencia reactiva. ¿Sí? ¿Cuál va a ser la unidad de medida de esa potencia reactiva? Va a ser bar. ¿Qué significa bar? Simplemente significa voltio, amperio, reactivo. Eso significa los volt amper reactivos, o en algunos libros le llaman los volt amperios reactivos. Es lo mismo. ¿Sí? Y ahora, fíjense, aquí ya tengo entonces en watt.
esto en par. ¿Qué unidades tendrá esta? Entonces, ¿qué le llamamos a esta hipotenusa? Ahora, a esta hipotenusa, ¿qué le llamamos? T, Q, ¿qué? S. Esto es S. ¿Sí? Y a esta S, ¿qué le llamamos a esta hipotenusa? Le vamos a llamar potencia aparente. ¿Sí? Y la potencia aparente la reconocemos con la letra S y simplemente va a ser B por I. ¿Cuál va a ser la unidad de medida? Pues VA, sino también los volt ampere. Esto entonces va directo a nuestro formulario. Esto es entonces lo que nos interesa ahora. Este es nuestro formulario. Listo, no necesito más. Ahora es necesario hacer una aclaración. ¿Qué máquinas, qué dispositivos, qué elementos se expresan en unidades de potencia activa? Primero, todos los elementos que nos proporcionan calor. ¿Sí? Todos los hornos eléctricos, las cocinas, todas las termas eléctricas, todo igual. También los motores eléctricos. ¿Sí? Los motores eléctricos, hay un motorcito, por ejemplo, de 5 kilowatts, 10 kilowatts, si es mucho más grande, cientos de kilowatts, pero siempre en kilowatts. Ahora, qué dispositivos, qué máquinas, qué elementos se expresan en unidades de potencia reactiva? ¿Sí? Solo los bancos de capacitores. Los bancos de capacitores siempre se expresan en bar, como vamos a ver. Y ahora, lo más importante, ¿quiénes o qué máquinas se expresan en unidades de potencia aparente? El DA. ¿Alguien? Potencia aparente. A ver, fíjense, cuando ustedes compran, por ejemplo, Mecatronics, compran un transformadorcito. ¿Sí? Cuando van a la calle Pizarro, tienen transformadores. ¿Qué unidades tienen? ¿Un transformador de 1 kilowatt? ¿Sí? Si van a medir, si van a ir a comprar ustedes un transformadorcito de 1 kilowatt, los van a mirar raro y se van a sonreír, van a pensar que es ingeniería industrial. Entonces, todos los transformadores de potencia siempre se expresan en unidades de potencia aparente, o sea, en VA. O sea, si es un transformador pequeñito, yo de 500 volt ampere. Si es mucho más grande, en lugar de decir 1 kilowatt, digo 1000 volt ampere, pero siempre en unidades de potencia aparente, no se olviden. Ustedes se van a fijar. ¿Ustedes saben qué es una subestación? ¿Un soldador? Sí, era un poste donde estaba un transformador. Si ustedes se fijan con un poco de detalle, en ese transformador va a haber un número que está normalmente de 4 o 5 cifras. Ustedes cuando agarran su recibo de luz, ¿no ven? Dice subestación tal número. Entonces cuando ustedes se fijan qué subestación alimenta sus casas, ese número corresponde a la subestación. Y también por norma, un número grande aparece en los transformadores. Ustedes se van a fijar, por ejemplo, que aparece 50K, aparece. ¿Qué significa? Que ese transformadorcito de 50K volador. de 50.000 volt. ¿Sí? Entonces no se olviden. Esto es importante saber reconocer. Listo. Y fíjense que en estas tres fórmulas hemos utilizado, para las tres fórmulas, que es V, que es I, y qué más, que es I. ¿Qué cosa será V? Vuelta. A secas. ¿Voltio? Es el módulo del fasor tensión, ¿o no? Sí. ¿Qué cosa es I? Módulo de fasor de intensidad. ¿Qué cosa es Phi? El ángulo de Es el ángulo espacio que existe entre el fasor tensión y el voltaje. corriente. No se olviden, ¿sí? Entonces fíjense, V es el módulo del fasor tensión. ¿Sí? I es el módulo del fasor corriente. ¿Y qué cosa va a ser Phi? Va a ser el ángulo de fase o el desfase que existe entre el fasor tensión y el fasor corriente. En muchos de los casos, la próxima semana se va a hacer la práctica de potencia eléctrica. Ustedes en los motorcitos que van a ver, cualquier motorcito, les va a aparecer no solo el voltaje y la corriente, sino les va a aparecer un factor, algo muy importante, que es el cos. Les va a aparecer, ¿lo han visto en los motorcitos? ¿Algunos lo han visto? Les aparece, en la plaquita les aparece el cos. Generalmente aparece punto 8, punto 7, depende del tipo de motorcito. Entonces, es importante saber entonces el cos phi, y este cos phi, vamos a ver, es el factor de potencia.
En muchos analizadores de redes les aparece como P, factor de potencia. ¿Sí? Y simplemente es un número. Y cuando ustedes vean los instrumentos, este factor de potencia, ¿cómo se mide? ¿Cómo se mide el COSFI? Vamos a utilizar un instrumento que se llama el cosfímetro o oscilómetro. ¿Sí? Y el COSFI me da un número, pues 0.5. ¿Qué significa eso? Si le saco entonces el arco coseno, me va a dar El ángulo de y ese ángulo es el desfase entre el fasor tensión y el fasor corriente. ¿Sí? Listo. Entonces, ya tenemos esto, y entonces, con estos tres tipos de potencia, fíjense, P, Q y S, voy a poder elaborar ¿qué cosa? Triángulos de potencia. Recuerdan que ese rato recuerdan que ustedes, aquí estaba el R, aquí estaba el XL, ¿esto qué era? Entonces nosotros habíamos visto ese rato que a esto le correspondía ¿quién? La potencia P. A esto Q. A esto listo. ¿Qué pasaría si fuese RC? ¿No sería hacia abajo? Claro, sí, fíjense. Si fuese RC, esto sería acá R, acá C. Y esto, menos 90. lo mismo, Z, ¿o no? Es más 90. ¿Era así o no era así? Sí. Entonces, siempre esto no cambia. Esto es, ¿qué? P. P. Esto es, Q. siempre Q. Y esto va a ser S. S. Siempre. Entonces, ¿de quién va a depender la forma del triángulo? Del XC o Va a del depender del XL. tipo de elementos. Si es Reactivo, inductivo, si es reactivo, capacitivo. ¿De acuerdo? Veamos entonces. Nos dice, con estos tres tipos de potencia, P, Q y S, podemos confeccionar triángulos de potencias. ¿Cuántos tipos de triángulos vamos a tener? Dos tipos. Entonces vamos a ver acá, triángulo. Y tengo entonces dos tipos de triángulos. Un triángulo hacia abajo y un triángulo hacia arriba. ¿Estará bien? Sí. Ese triángulo, y acá todavía nos hace. A ver, entonces, triángulo de potencias, esto nos dice que es para un triángulo de potencias inductivo hacia abajo y capacitivo hacia arriba. ¿Estará bien? Ustedes van a decir, no, pero si está mal, pues están diciendo lo contrario. Entonces, fíjense algo interesante. ¿Sí? A ver, y recordamos de paso, ¿qué pasaba si yo tenía un circuito RL? A ver, RL. ¿Cómo era la impedancia? La impedancia era R más J, XL. ¿Estamos de acuerdo? ¿Cómo era su diagrama familiar? Entonces, normalmente, si el voltaje estaba como referencia acá, ¿cómo era la corriente? Hacia abajo, hacia abajo. Entonces, aquí, hacia abajo. Y listo. Ahí no había. Pero, ¿qué pasaba si yo tomaba como referencia la corriente? Acá. ¿Dónde estaba? Entonces, ¿está bien o está mal? Entonces, la forma que va a adoptar este triángulo va a depender de quién. Va a depender cuál de ellos tome como referencia. Entonces, si yo digo, este triángulo está hacia abajo, ¿sí? ¿Quién está tomando como referencia? El voltaje. ¿Sí? Y si fuese hacia arriba para el capacitivo, ¿el capacitivo cómo era? El capacitivo era. ¿Sí? Entonces, fíjense, acá le ponemos la salvedad, y está acá. Nota, nos dice, la forma que adopta el triángulo es similar al diagrama fasorial, se parece al diagrama fasorial, pero ¿con qué salvedad? Tomando como referencia el factor Tensión. Ahora sí se parece, digo, para el RL es ahora tomando, ¿se parece ahora? Sí. Sí, aquí está P, aquí está Q y aquí está S. ¿Listo? Y si fuese capacitivo es hacia arriba, ahora sí. Ahora una cosa importante. En algunos libros va a tomar al revés. Esto para el inductivo, para el capacitivo y esto para el inductivo. Pero en la teoría les dice tomando como referencia la corriente. No quiere decir que está mala, sino que simplemente está cambiando la referencia. ¿Perdón? Ten en cuenta eso. Ahora, fíjense una cosa antes de que me olvide. Nosotros hemos dicho, dice, que acá estas son las
las tres potencias, P, Q y S. De estas tres potencias, la única potencia que se puede escribir como fasor es la potencia aparente, esta de acá. Es la única. ¿Y cómo se calcula fasorialmente esta potencia aparente? Fíjense, aquí está. S como fasor es B por I asterisco. ¿Qué cosa era el asterisco? ¿Recuerdan? ¿Qué pasa si yo tenía una corriente I? ¿Qué pasaba si yo le ponía el asterisco? ¿Qué era? ¿Qué se llamaba? La conjugada. No. ¿Sí? Entonces fíjense, no se olviden de estas tres potencias, la única que se puede escribir como fasor es la potencia aparente. ¿Cómo se calcula? Simplemente es la multiplicación del fasor tensión por el conjugado del fasor corriente. Nada más. ¿Qué unidades tendrá? ¿Qué unidades? Volampere. ¿Ese? ¿Cuánto será? Volampere. ¿Sí? No se olviden entonces, por favor, acá, ojo, nunca, ¿sí? Nunca se puede escribir P como fasor y Q como fasor. La única que se puede escribir como fasor es la potencia aparente. No se olviden esto. Seguimos. Ya sabemos de su triángulo de potencias. Ahora, cuando nosotros consumimos, cuando estamos en una fábrica o en la industria, ¿qué es lo que pagamos a la CEAL? ¿Potencia o energía? Energía. Cuando agarran su recibo, en la mañana se encuentran el recibo, o cierran los ojos y lo ponen por ahí para que alguien pague. Pero por lo menos se fijan en qué unidades les están. Kilowatt hora. Entonces, kilowatt hora. Si ustedes se van a fijar, se van a fijar, se les va a ¿qué unidades? Kilowatt hora. Kilowatt hora, ¿sí? Kilowatt, ¿qué es? Potencia. Y hora es tiempo. Entonces, si es potencia por tiempo, ¿qué es? Energía. ¿Sí? Entonces, lo que nos venden es energía, no nos venden nunca la potencia. ¿Listo? Entonces, así como tenemos triángulos de potencias, entonces, ¿podemos elaborar un triángulo de energías? Claro. Claro que sí, ¿sí? Simplemente lo multiplico por el tiempo. Entonces nos dice, con estos tres tipos de potencia podemos ver el consumo de energía eléctrica. Y yo tengo, cuando hablamos de energía eléctrica, estamos hablando acá de energía eléctrica. Listo. Nos dice, si comúnmente las cargas eléctricas, si hablamos del parque industrial, hablemos de toda nuestra zona, sin importar qué tipo de industria sea. Puede ser una industria minera, puede ser alimenticia, puede ser metalmecánica, cualquier tipo de industria que tiene su propia maquinaria. ¿Sí? Por ejemplo, una industria alimenticia tiene sus batidoras, sus pescadoras, cualquier industria típica que tiene su propia maquinaria. ¿Quién le da movimiento a esa maquinaria? ¿Quiénes mueven las industrias? Los prisioneros. Los esclavos negros. ¿Sí? ¿Quiénes le dan movimiento a esa maquinaria? Los motores. La energía. Les repito, yo tengo una industria que es alimenticia, tengo mezcladoras, o una industria minera que tengo zarandas, tengo mis barcos transportadores. ¿Quién les da movimiento? ¿Quién hace que se mueva toda esa maquinaria? Energía eléctrica. No. Los trabajadores. ¿Quién les da movimiento? ¿Quién hace posible que esa maquinaria se mueva? El humano. ¿Los motores? El operador. Cuando hablo de motores, ¿qué tipo de motores? Mecánico. Eólico, hidráulico, motores eléctricos. Los motores eléctricos. Es que cuando hablamos siempre tenemos que hablar con cierta propiedad. Entonces, comúnmente, fíjense, cualquier industria, sin importar en forma específica su rubro, quien les da movimiento son los motores eléctricos. Y la pregunta es, ¿y estos motores eléctricos qué tipo de elementos serán para nosotros? ¿Resistivos? ¿Inductivos? ¿Capacitivos? ¿Qué tipo de elementos serán? Inductivos. Todos los motores tienen una cantidad de alambres. ¿Y esa cantidad de alambres qué tipo de elemento es? Inductivo.
Pero esa cantidad de alambre no puede estar separada de la propia resistencia que tiene esa bobina. Entonces, en conjunto, ¿qué tipo de elemento es? RL. ¿Sí? Si fuese RL, ¿cómo sería nuestro triángulo? Hacia abajo. RL hacia abajo. Si era RL, ¿no era hacia abajo? Sí. Claro. Entonces, fíjese, nos dice, si comúnmente las cargas eléctricas son las de naturaleza industrial son inductivas, entonces también podemos confeccionar un triángulo de energías típico. Este es entonces un triángulo que pertenece a una carga RL, una carga inductiva, donde antes era la potencia P. Ahora, ¿qué va a ser? Es un triángulo de energías. Entonces esto va a ser pues, energía activa. Esto sería energía reactiva. Entonces la energía activa, fíjense ustedes, siempre nos va a cobrar la CEA, nos va a cobrar el kilowatt hora. A pesar de que la unidad teórica sería watt por segundo, pero la unidad comercial es kilowatt hora. ¿Sí? Ahora, ¿de quién va a depender este ángulo? Si este ángulo va a ser pequeño o va a ser grande. Va a depender de la cantidad de motores que yo tenga en una industria. ¿Alguien en sus casas tiene motores por ahí escondidos? Del proyecto de fluidos. Por eso que si ustedes se fijan en su recibo de luz, va a aparecer un factor. ¿Sí? Y les va a aparecer un número. Les va a aparecer 1. ¿Sí? ¿Qué es eso? El factor de potencia. Entonces es el cos phi 1. Si le saco el arco coseno de 1, ¿cuánto es? 0. Entonces, ¿qué significa 0? Para la CEA todos nosotros somos consumidores resistivos, es decir, que el voltaje y la corriente están en fase. ¿Sí? Pero ¿qué pasa en una industria? En una industria yo tengo motores, entonces cuantos más motores yo tenga, este ángulo va a empezar a aparecer. ¿Sí? Aparece. Entonces la CEAL le va a instalar otro medidor de energía. Y ese medidor de energía me lo va a cobrar en kilowatt hora. Entonces, en una industria voy a tener dos recibos. Un recibo que me va a consumir energía activa y el otro energía reactiva. Entonces, cuanto más motores yo tenga, este ángulo va a crecer cada vez más. ¿Sí? Y el recibo también va a ser mayor. Entonces, y alguien puede decir, pero ¿qué me importa pues si yo tengo plata y total mi industria es rentable, yo puedo pagar? Hay un gran problema, fíjense. Cuando este ángulo es demasiado grande, ¿cuánto es ese demasiado grande? Cuando más o menos sea mayor a la tercera parte de esto, ¿sí? ¿Qué va a pasar? Se van a inyectar, se va a distorsionar la onda. ¿Sí? Entonces hablamos de la contaminación eléctrica. ¿Sí? No solo hay contaminación ambiental, sino también hay contaminación eléctrica. ¿Qué va a pasar? ¿Sí? Sin motivo aparente, fíjense, los cables van a calentarse más de lo debido. ¿Sí? Otra también, está bien dimensionada la instalación, los térmicos van a saltar, sin aparente motivo. ¿De qué está pasando? Justamente estamos excediéndonos en este ángulo. ¿Sí? ¿Y cómo logramos? Y aquí viene una respuesta que se los comenté en algún momento. ¿Qué sucede si este ángulo lo voy poniendo cada vez más grande, más grande, más grande? ¿Quiénes ocasionan ese ángulo que es capital? Las cargas conductivas. ¿Y qué relación? ¿Cómo era la relación entre los inductores y los capacitores? ¿Se querían? No, todavía. ¿Qué pasaba? No siempre se llevaba la contraria. Claro. Sí, pues, si uno se iba hacia arriba, el otro hacia abajo, pero siempre, si el otro a la derecha, a la izquierda, pero siempre tenían una oposición entre ellos. Entonces, ¿qué pasaba? Si yo tenía más motores, este ángulo crecía más y más y más. ¿Y qué pasaba si le conecto capacitores? Entonces, este ángulo va a empezar a disminuirse hasta el extremo que yo pueda anular esto. ¿Sí? Entonces, a eso se le llama la compensación del factor de potencia. Entonces, lo que tendríamos que hacer entonces es aprender a calcular el valor de ese banco, porque no es un solo capacitor, sino pueden ser varios, por eso se le llama un banco de capacitores. Entonces, con ese banco de capacitores yo puedo incluso ahorrarme todo esto. Claro. Y simplemente voy a pagar cero de energía. ¿Sí? No solo estoy ahorrándome energía en soles, sino también estoy mejorando la calidad de la instalación. ¿Sí? Entonces, porque cuando yo tenga este ángulo mayor al 30% de esto,
la CEAL le va a pasar una notificación, me va a decir, su ángulo está demasiado grande, corríjalo, porque si no le vamos a penalizar. ¿Sí? Entonces, para evitarnos eso, entonces siempre es necesario corregir eso. ¿Listo? Entonces, vamos a ver acá, y decimos, donde los costos de la energía, fíjense aquí está, ¿estos costos se pueden reducir? Claro. ¿Cómo se puede reducir? Apagando los motores. Esta energía activa yo podía reducir simplemente apagando los motores. Eso tiene sentido. ¿Sí? Pero sin embargo, sin necesidad de apagar nada, esto puedo reducir simplemente reduciendo el ángulo. Claro. Mediante capacitores. Incluso puedo mejorar los ceros, puedo pasarme de cero. Te terminan pagando. Te terminan pagando en vez de que Tienes te paguen. pues, cuando tú pones En una casa normalmente le cobran España como ya si con fuese cero. demasiada energía te terminan Pero pagando. apenas tenga un pequeño taller algo así, le va a llegar No, otro pues. recibo más. Y si usted le pone un banco de capacitores, le va a ahorrar todo eso. Es lo que realmente se hace. Banco Sí, de todas las que van a ver, capacitores. fíjense, muchos siempre les comento, cuando se van a ir de prácticas, todos están de miedo ahí sentaditos. Nos iremos Me va a a chocar y me va a decir, ingeniero, le digo, porque les van a tratar ingenieros inmediatamente. Tenemos nosotros llegado el recibo de luz y ¿qué nos puede comentar de este recibo? Si no tiene idea qué dice. Ya dice, tu papi ya dice. Pero sin embargo, si tengo una Ese idea es megawatt correcta, por hora ahí. que aparece COSI, supongamos que le aparece COSI 0.65. ¿Qué puede decir? Se redondea. Se redondea ahí. Y puede decir, ¿sabe qué? Este ángulo está demasiado grande todavía y podemos mejorarle. ¿Sí? ¿Y cómo le mejor ingeniero? Banco de Ponemos el capacitores. Banco de capacitores. Entonces, ustedes dan una idea correcta del concepto que tienen. ¿Sí? Entonces, estas cosas que estamos haciendo ya no es teoría simple, sino es lo que se aplica. ¿Listo? Entonces, esto yo puedo reducir siempre y cuando apaguen los motores. ¿Sí? Pero sin embargo, esto se puede reducir sin hacer nada, simplemente conectando cargas capacitivas a los motores. Entonces veamos, nos dice donde los costos de la energía activa no varían, esto no varía, casi sencilla. Mientras las cargas estén conectadas, no varía. Mientras que la energía reactiva, esta de acá, se puede disminuir, lo cual se consigue ¿qué? ¿Sí? Reduciendo el ángulo phi. ¿Y cómo se logra reducir ese ángulo phi? Para esto se conectan cargas capacitivas. O sea, ¿qué se conectan? Condensadores o bancos de condensadores. Son varios condensadores. ¿Sí? Conectados en paralelo a la carga. Y alguien se preguntará, ¿y por qué no puedo conectarlos en serie? Se podría. No, vamos a ver. También puede ser eso. Sí, es una razón también, con un cable. Pero vamos a ver otra razón. Entonces, yo tengo aquí un ejemplo de conexión. ¿Sí? Tengo un ejemplo de conexión. Tengo varios motores, tengo acá, bien, los motores están funcionando. Entonces la teoría nos dice que este banco de capacitores se conecta en paralelo. Pero si la pregunta viene, ¿por qué no puedo conectarle pues en serie? Si total es mucho más fácil todavía. ¿Sí? ¿Qué pasaría? Fíjense, si yo alimento acá con 380 voltios, listo. Ustedes saben que si aquí hay una corriente, cuando esta corriente pasa por este capacitor, ¿qué ocasiona? Una caída de presión, ¿sí o no? Entonces, cuanto más corriente pase por este capacitor, la caída va a ser mayor. Y si yo tenía 380, ¿cuánto va a llegar acá? Cada vez menos. Entonces, justamente, por eso es que no se conectan en serie, porque es un sistema inestable, no tiene estabilidad. Cuando ustedes vean un curso, a pesar de que creo que es selectivo, la parte de instalación es la parte final, entonces dice que esto es inestable. Sin embargo, ¿por qué conectamos en paralelo? La respuesta incluso está por demás. ¿Sí? Acá afecta la tensión, esté conectado. No, porque la corriente que va es totalmente independiente debido a que la tensión es la misma en todo. Por eso es que se conecta en paralelo. ¿No? ¿Se entiende? Entonces, ¿cuál es la pregunta entonces ahora? Así ya, listo. Muy bien, me voy a ahorrar de un montón, voy a pagar cero. Listo. ¿Qué hago? ¿Cuál sería la pregunta? Lo primero diría, ¿y qué tipo de capacitores le pongo? Pues no les voy a poner los tipos de lentejita que ustedes tienen. No. Entonces hablamos, la pregunta sería, ¿qué tipo de capacitores? Y la otra pregunta, ¿cuál sería?
No, no es lo que consume. Sería, ¿qué valor tendrá pues el banco de capacitores? Que no voy a poner nuevo. De repente necesito un solo capacitor y ya. Entonces, son dos preguntas las que surgen. Primero, ¿qué tipo de capacitores? Y la otra sería, ¿qué valor va a tener pues, ese banco de capacitores? Entonces, justamente, ¿Qué son capacitores? los profesores nos dicen acá, ¿qué tipo de capacitores que se utiliza para esto? ¿Cómo era un capacitor? Teóricamente, dos placas y la media batería. Un material dieléctrico. Y eléctrico. Ustedes utilizan mucho, he visto ahí en su protocolo, utilizan los capacitores. ¿De qué tipo? Eléctricos son cerámicos, también de poliéster y eléctricos. Pero para este caso, cuando hablamos de voltajes grandes y de potencias grandes, entonces el eléctrico normalmente es papel. Incluso para mejorar sus propiedades se le sumerge en aceite. No se quema. En el laboratorio tenemos estos capacitores, ustedes los sacuden, incluso el aceite que se tiene se puede percibir, suele. Cuando veamos en el laboratorio la próxima semana, les va a mostrar eso para que lo interese. Entonces, fíjense, los capacitores que se utilizan para esto son de papel sumergido en aceite. Y ahora, interesante, y el valor de C, ¿en quién? Este valor de C estará en función a qué? Al motor. No. Digo, ¿de quién va a depender el valor que quiero obtener de C? Del motor. Depende del ángulo. Si yo quiero, total el ángulo, me gusta ese ángulo, no quiero tocarlo, no le encontré pues casi nada. Si yo quiero reducir el ángulo, se va a tener otro valor. Si yo lo quiero reducir a cero, ¿no tendrá otro valor? Claro. Sí, entonces el valor de C va a estar en función a cuánto quiero reducir ese ángulo. ¿Sí? Entonces, acá ya vemos cómo se dimensiona entonces este banco de capacitores. Simplemente una relación matemática muy sencilla, es esta. ¿Sí? XC es B cuadrado entre Q. ¿Qué cosa va a ser V cuadrado? El voltaje que recibe el banco de capacitores. ¿Y cómo es el voltaje? No es el mismo de toda la industria, estaban en paralelo. Claro, ¿sí? ¿Qué será Q? La Q va a potencia. ser la potencia que va a absorber o que va a desaparecer o que se va a ahorrar. ¿Y qué estamos calculando? ¿Qué cosa es el XC? La reactancia. Pero no me interesa la reactancia, sino lo que me interesa es la capacidad. Pero sabemos que el XC es 1 entre 2 pi FC, despejamos. Entonces vemos acá, fíjense, y está. Y si quieren gráficamente lo tienen acá, estos componentes. Ahí está. ¿Sí? Fíjense, acá, esto llamémosle el triángulo original. Este es P, este es P, este es Q y este es S. Este es lo original. Por lo tanto, este phi será el original. ¿Sí? Ahora, ¿de qué depende? Normalmente voy a decir, mi triángulo original es 30 grados. Supongamos, yo quiero reducirlo. Entonces, el gerente, el que ve la parte de finanzas, dice, ¿sabe qué, ingeniero? En esta primera etapa lo vamos a reducir a 10 grados. ¿Sí? Y el siguiente año lo vamos a reducir a 0. O le puede decir, ¿sabe que sí tenemos capacidad económica? Lo reducimos de repente a 0. Todo depende de la cuestión económica. Entonces, vamos a suponer que yo voy a reducirlo a 10 grados. ¿Sí? El triángulo actual lo vamos a reducir a 10 grados. Entonces, ¿esto va a ser quién? Esto va a ser un phi, ¿qué? Nuevo. ¿Sí? Un phi nuevo. ¿Sí? El P, el valor de P habrá cambiado. No, este P es constante. ¿Sí? Ahora, ¿cuál va a ser el Q? Si este triángulo antes era, entonces, ¿cuál va a ser el S nuevo? El S nuevo va a ser pues este de acá, ¿o no? Claro. Este va a ser entonces el S nuevo. Este es el S nuevo. El entonces, P no varía. ¿y esto va a ser quién? El P nunca varía. El Q nuevo. Entonces, el voltaje está... ¿Cuánto va a ser el QC? A ver, el QC, les repito, este QC es lo que va a desaparecer, lo que nos vamos a ahorrar. ¿Dónde estará lo que nos vamos a ahorrar? Esto va a ser lo que nos vamos a ahorrar. ¿Sí? ¿Quién sería entonces? ¿No sería el Q original menos el QN? Sí, entonces esto sería el Q original menos el QN. Listo. ¿Cuánto es el Q original? Nosotros sabíamos anteriormente cuánto. ¿Y cuánto sería el QN? Fíjense, este valor de P conocemos o no? Sí. ¿Conocemos el ángulo phi? Sí, entonces este QN simplemente es P por tangente del phi. Así de simple.
Y tranquilamente voy a poder dimensionar para cualquier valor. ¿Y qué pasa si quiero que el ángulo sea 0? ¿Cuánto sería el valor del QN? Bueno, QC total, pero QN debe ser el QN, ¿cuánto sería? QC 0. Entonces, ¿el QC qué valor va a tomar? Q total. No, No, el QC. ¿Este QC qué valor va a tomar? ¿No va a ser todo el valor de Q? claro. Claro, el ángulo va a ser 0. Entonces, todo va a depender a cuánto quiero reducir este ángulo. Así de simple, no hay más teoría y la teoría acabó acá. Sí, entonces tenemos ahí un pequeño problema. y aquí está pues el Q sub C es el Q menos el QN. Pero recuerden que este QN es P por tangente de 0. Entonces tenemos un pequeño ejercicio. Guardando esas cosas, malditos. Un ejemplo muy simple, pero a la vez Tenemos claro. sumamente didáctico. Así es que Ya lo para la están próxima firmando. clase no se pierdan la solución de este ejercicio porque es la base. Y así como este ejercicio, el examen va a ser fácil. Yo también tenía estrés. Sé que ahora vamos a hacer los problemas, ¿te acuerdas de la primera parte? Nos decía sacar una hojita, ¿eh? Probablemente no se va a hacer eso, ya que tenemos tiempo para practicar con problemas. Antes del examen se los dije. Y a ver, estaba más o menos el examen. Sí, sí.